yo había conocido a lo largo de la vida, que puedes tener tiempo. Imagínate que puedes tener tiempo para hacer un montón de cosas. Yo te puedo platicar un montón de regalos que este negocio me ha dado. Aquí lo interesante es los regalos que a ti te va a traer el negocio. Ahora te voy a platicar unas anécdotas. Aparte de tiempo, que vamos a tener libertad. El otro día hablaba de esto. Desde niños nos metieron a muchos esquemas. Empiezas a ir al kinder, luego a la primaria, luego a la secundaria, y a esto, y horarios, y luego trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y horarios, y horarios, y horarios. Pero ¿desde cuándo no eres libre de hacer lo que quieras o no quieras hacer? Superación personal. A todo el mundo nos interesa convertirnos en mejor persona. Ingresos residuales, ingresos constantes que lleguen. Y como le he dicho, lo más terrible, lo decía Oscar Wilde, y me gusta mucho repetir eso. Hay una clase social que piensa más en el dinero que en los ricos. Y eso es la gente que no lo tiene. No hay gente pobre. A mí no me gusta hablar de que hay pobreza. Habemos personas que en algún momento nuestros sueños se han apagado. Pero la pobreza no existe. Todos somos prósperos. Todos somos abundantes. Ve nada más las estrellas. El mismo que hizo las estrellas, nos hizo a ti y a mí. Estamos llenos de vida. ¿Qué más podemos hacer? Podemos viajar, que es una de las cosas que a mí más me gustan. Y te voy a mostrar una gráfica. Las posibilidades. Todo lo que tú puedes lograr. Conéctate con tu negocio día a día. Aquí puse unas fotos nada más de cosas que tú puedes imaginar. Por ejemplo, mira, ahí está un amigo, que es Ricardo de Santos, con su familia en Nueva York. Lo padre es que tú vas a cambiar tu vida, pero lo más padre es que vas a cambiar la vida de otras personas. Y al principio luchas por ti, y luego conforme te vas enamorando del negocio, que eso es lo que más me gusta, puedes ayudar a las personas que quieres a que también logren sus sueños. Ricardo de Santos es una persona con diabetes y que tenía un negocio de comida, tenía 16 años que trabajaba de lunes a lunes. Lo vieron en la convención. ¿Y sabes qué quería él? Tiempo. Después de 3 años en el negocio, de estar trabajando, dando planes, después de que salía de atender su negocio de comida, que damos presentaciones y presentaciones, y que al igual que ti nos dejaban plantados, no había gente, que a veces se desanimaba él, y a veces me desanimaba yo, pero yo no se lo podía demostrar. Yo que tenía que actuar como, no te preocupes, eso pasa siempre. Yo decía, ay Diosito, hasta yo me quiero rajar, ¿no? Porque te pasa eso por la cabeza. Pero tú tienes que ser el que más sueñe, el que más fortaleza tenga, y tienes que entender algo. Si tú sales con un hacha y diario vas a le das 5 hachazos al árbol más grande del mundo, un día se va a caer. Pero tienes que dar esos 5 hachazos diario, te sientas bien, te sientas mal, tengas diarrea, te hayan hablado del buró de crédito, no tengas para comer. Sí, porque muchas veces me pasó al principio, ¿no? Que me decían, oye, vamos a comer. No, yo no sabes cuánto desayuné. No he desayunado nada. Y entonces llegamos a la casa de los prospectos y te decían, le quieres a comer. No, ¿cómo? O sea, este negocio es de prosperidad. No, gracias. No, de veras, ¿quieres echarse un texto? No, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, por favor, bueno, siempre de que diga que no. Y quizás era lo primero que yo comía durante el día. Y te van a pasar muchas cosas, pero este negocio no se trata de que vayas rumiando tus sacrificios, tus esfuerzos. Ay, pobre de mí. No, esas son tus victorias internas. Cuando dices, estaba a punto de doblegarme, yo seguía adelante. Porque el premio te lo vas a regalar tú. El premio te lo vas a regalar tú.
Y si vienes aquí sin dinero y todo lo que tú quieras, yo me acuerdo cuando hace 5 años fui a mi primera celebración a San Diego y tomé un vuelo a Tijuana porque no me alcanzaba para comprarme uno a San Diego. Y era una aerolínea que ya no existe, que era Línea Azteca. ¿Sí? Y era un vuelo como de narcotraficante en México, Guanajuato, León, Tijuana. Así llegué. Y yo no tenía dinero para entrar. Y me traje a 3 de mis grandes soñadores. Dijeron, oye, ¿cómo vamos a hacer? Digo, no te preocupes. Yo tampoco sabía cómo hacerlo. Dije, pero ya es más difícil que se me raje estando hasta Tijuana que aquí en el verde. Sí. Y me dejaron y le pedí a una persona que me prestara para entrar a esa celebración. Allí en la celebración. Y conseguimos los boletos, pero ese día me alimentaron el sueño. Volví a creer que era posible, que mi vida podía cambiar. Y 3 años después este amigo, Ricardo y su familia, fuimos un domingo al cine. Y sus hijos, que los conozco desde hace 15 años, me dijeron, es la primera vez que vamos al cine con nuestro papá. Y a lo mejor el cine valía 70 o 50 pesos. Pero ¿sabes con qué satisfacción estaba yo en el cine? Yo tuve algo que ver. Algo muy pequeño. Pero yo tuve que ver en eso. Montserrat Pastrana, que ya la escucharon, tampoco no es increíble Montserrat Pastrana. ¡Sí! Amigos que conoces de tiempo atrás y que te encanta lo que tú logras, pero te encanta ver cuando la gente empieza a brincar los obstáculos y brincar los obstáculos y brincar los obstáculos. Y te puedes ir en la noche no a ver a López Dóriga, sino pensando en, hoy hice algo pequeñito como la pequeña hormiga para mis sueños. Así como Memo y Ale que están por aquí, o Tony y Geo, que yo no tenía el placer de conocerlos, pero alguien que invitó a alguien, 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 que invitó a alguien. En mi negocio 3 izquierdo que parecía que me habían echado tierra de panteón, al que inscribía y lo ponía allí no hacía nada y no me volvía a contestar el teléfono. Y escribes uno, y escribes otro, y escribes otro, y escribes otro, y escribes otro. Y la vocecita te dice, se me hace que el que no sirve eres tú. ¿A quién le ha pasado eso? No te tienes que oír, porque lo importante no es lo que otros te digan, es lo que yo me digo a mí mismo. Y cuando empecé a usar mis tarjetas y esto y aquello, porque como yo le digo a las personas, yo tenía una ventaja bien grande cuando empecé el negocio de Usana. Yo había estado en un mercado en red y yo sabía que funciona. Quizás tú dudas, funciona, no funciona, funciona. Yo sabía que lo único que tenía que hacer era persistir y salir a dar los 5 hachazos diario. Llené una tarjeta, llené otra tarjeta, saqué otra, y 5 tarjetas y en unos meses ya tenía una deuda de más de 250,000 pesos. Pero no me importaba, porque tenía un sueño, sabía que se podía. Y que Usana era el mejor vehículo porque yo estuve buscando compañías, y de algo me valió estar 10 años en otra para aprender. Y así como yo tuve la oportunidad de conocer a Tony, a Georgina, que ahorita la escuché, a Memo y a Ale, a Fidel y Pati, que también son rubíes, en esa pata que no pegaba nada y que ahora hay 3 rubíes en línea, imagínate. Entonces nunca te tienes que dar por vencido. O como mi amigo Juan Luis, que lo conozco hace 15 años, y ahí está una foto de él, y nos fuimos 15 días, él y 7 distribuidores, 3 años después, lo que no teníamos para comer, 15 días a Usana.